Señor, quien hable a nuestros corazones una vez más. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí están nuestros corazones. Aquí estamos el día de hoy, Señor. Que tu palabra, Señor, viene. Tu palabra es bendita. Tu palabra, Señor, va a hacer el efecto, va a hacer en nuestras vidas lo que requiera hacer, Señor, en este tiempo. Lo que requiera hacer, Señor, para que nosotros podamos hoy seguir y caminar, seguir y continuar, Señor. Sharabasía. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu bendito nombre, Señor. Y en esta hora hay un pueblo que está aquí, hay un pueblo que está buscando, Señor, encontrarse contigo, tener tu palabra, Señor. Ella es santa, ella es bendita, que ciertamente, Señor Jesucristo, solamente somos vasos, solamente somos aquellos que podemos transmitir, Señor, tu palabra con un carbón encendido, Sharabasía, en mis labios, Señor, que hay un pueblo aquí, Señor, hay un pueblo que va a escuchar, hay un pueblo, Señor, que sabemos quiere entender y conocer más de ti, para seguir en este caminar, Señor, para seguir en este punto, Señor, en donde estamos cerca de tu venida, Señor, podernos ir contigo, Señor, Sharabasía, y poder aprender, Señor. Me escondo debajo de la cruz del Calvario y te ruego, Espíritu Santo, que no diga más, que no diga menos, no solo una verdad que tú quieres, que como hijos, Señor, escuchemos en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor nuestro Dios. Amén, 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 amén. Gracias, gracias Jesús, gracias. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Oseas capítulo 2, que es donde nosotros nos encontramos. Capítulo 2 tiene tanta riqueza que gracias a Dios de alguna forma nos hemos detenido a estudiar lo que dice ahí. Y estamos en estos días miércoles estudiando los profetas menores, que cuando el pueblo de Israel se encontró que estuvo en lo más alto, en lo más grandioso a través de todo lo que Dios hizo con ellos y a través cuando se encontró con el rey Salomón, el rey David, y tuvo esa paz, tuvo ese sosiego, ese gobierno, esa paz. Nosotros encontramos que después Israel viene, se desvía, pero antes de que Dios viniera por su pueblo y hacerle lo que hizo con ellos, de llevarlos cautivos, la Biblia nos enseña que Dios envió profetas. Envió profetas para decirles, para advertirles en dónde estaban caminando mal, qué estaban haciendo de manera incorrecta. Y el libro de Corintios nos dice la Escritura, esa carta del apóstol Pablo, en capítulo 10, versículo 11, nos dice que todas estas cosas están escritas y son para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Entonces, cada cosa que le aconteció a Israel, cada cosa que nosotros encontramos en la palabra de Dios, no es más que el Señor nuestro Dios que nos dice cómo es que de alguna forma la iglesia empezó y puede terminar como Israel. También la Biblia diciéndonos que nosotros como individuos podemos empezar y hay un caminar. Es hermoso iniciar en las cosas de Dios, pero también es más responsabilidad que Dios pone sobre nuestras vidas. Pero esa responsabilidad obviamente vamos viendo que mientras más le conocemos, más sabemos que podemos amarle, más sabemos que podemos confiar en Él y que hay tantas cosas y tantas revelaciones y el lugar a donde Dios quiere llevarnos. Por el otro lado, de saber, de entender, de conocer, no quita también de nosotros que usted y yo tengamos más responsabilidades. Que el saber más, obviamente, nos hace saber que hay ese lado de una carga en nuestras vidas que Dios pone. De hecho, Jesús lo dice, que sigamos a Él, que pongamos nuestras cargas, pero después la Biblia dice que Él pone un yugo, y dice que ese yugo es ligero. ¿Por qué? Porque ese yugo que Dios pone
es que nosotros caminemos todo el camino hasta llegar a la tierra de Canaán y hacer y formar en nosotros esa santa ciudad o este huerto que ya está en nosotros, que este hombre viejo sea transformado, convertido, conformado, que sea nuestro ser y nuestra vida creciendo a la estatura del varón perfecto, siendo como él. Y en el libro de Oseas nosotros encontramos esa hermosa analogía en donde Dios llama a un profeta y le dice algo tremendo, que vaya y se case con una mujer adúltera. Pero no es más que una historia en donde el profeta Oseas conoció a Gomer, de jóvenes se casaron, pero en ese matrimonio lo que vino es el adulterio. Y después encontramos a Dios con Oseas sintiendo su dolor, sintiendo y entendiendo al profeta, porque Oseas en su libro nos dice cómo es que Dios de la misma manera dice, sabes, Oseas, te entiendo, porque mi pueblo que yo amo, que yo amé, que yo le di todo, que lo embellecí, dice que mi pueblo cometió adulterio, se fue tras otros dioses, se fue tras Baal, y dice que todo lo que yo le di, dice que ellos hicieron a Baal. Y encontramos entonces en el capítulo 2 tremendas cosas que nos trasladan cómo es que Dios empieza diciéndole a Israel, yo la manera en que te encontré. Y estudiamos en Ezequiel 16 cómo es que Dios encontró esa nación y cómo es que le dio todo, la embelleció, la adornó, pero al final es ella quien se fue tras otros amantes. Y en Ezequiel encontramos, en Ezequiel 16 hay unas porciones que dicen, mira, les dice así Dios, mira, las rameras a ellas les pagan para que ellos tengan sus amantes. Pero dice Dios de Israel, pero tú fuiste tan tremenda que eras tú que pagabas para que viniera el asirio, el de Babilonia, los egipcios, y esos fueron tus amantes. Qué tremendo Israel, que le dice Dios, mira, si tú no te arrepientes, en los primeros versículos le dice, yo te voy a volver así como te encontré. Hermano, y vimos y hemos estado viendo, creo que se está uniendo lo del domingo con hoy, que qué tremendo es alejarse de Dios, y es más difícil cuando una persona se aleja y destruye su casa espiritual, destruye su edificio espiritual, cuesta más una reparación que alguien que empieza de nuevo y que se pueda mantener y seguir firme toda una vida siempre sin fallar, que no somos perfectos, pero fallamos a Dios, pero a la gente que se aleja se va, regresarla, hablarles, componer su edificio espiritual, ciertamente cuesta el doble de tiempo. Y el lado es que hasta donde te vayas, Dios en un lado nunca te va a dejar, a menos que alguien quiera y decida dejar y darle la espalda completamente a Dios. Pero los pasos que des, mira, son los mismos pasos que también vas a dar de regreso. Nos conviene permanecer, nos conviene seguir y nos conviene estar en Dios. Bendito sea su nombre. En el versículo 6 dice que Dios dice, por tanto, he aquí yo cerco tu camino con espinas. Y la manera en que Dios cercó a Israel es que le hizo una viña y cuidó Dios de esa viña. Sin embargo, Israel abrió el portillo y dejó que su viña se destruyese. Y hemos estado viniendo estudiando cómo es que Dios le hace y le da todo. Y la semana pasada, en el versículo 14 estuvimos ahí. Vamos a Oseas 2:14, y es lo que vimos la semana pasada. Dice, empero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y vimos en la palabra de Dios que hay dos clases de desierto. El desierto Midbar, que es un pastizal y es donde todo crece sin restricción. Y vimos la otra palabra para desierto, que es Oreb, que significa seco, significa desierto, significa sin nada, sin vida. Y a veces Dios nos lleva a los dos lugares para hablar a nuestro corazón. Pero hoy vamos a seguir y continuar. Quisiera de que fuéramos así, si ya vamos a salir del capítulo 2, pero está tan tremendo esto que
que vamos a seguir estudiando este capítulo. Dice el 15, y daréle sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Viene Dios y dice, bueno, Israel ya quitó su vallado, y lo que seque de su vallado, dice Isaías, en vez de dar uvas que fueran dulces y un fruto agradable, viene Dios y dice, de sus higueras lo que encontré fueron uvas silvestres. Las uvas silvestres obviamente no sirven para dar gozo, deleite, ni para hacer comidas. Pero viene Dios y dice que aparte de llevarla al desierto, dice en el 15, y daréle sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y cuando Dios habla de desiertos, el desierto es lo seco, pero cuando Dios habla de valle, Dios precisamente habla de aquello que es profundo, de aquello donde Dios nos lleva a estos lugares porque quiere darnos nuestras viñas, porque Dios quiere que ahí cantemos, porque Dios quiere que ahí nos acordemos cómo fue nuestra subida de Egipto. Dios quiere que ahí sepamos cómo es que no nos olvidemos nunca de cómo, en qué momento fue nuestra salvación. Pero vamos a ver en la Escritura qué es lo que pasó precisamente en el valle de Acor. Y quiero que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Josué capítulo 7. Libro de Josué capítulo 7. Y vamos a ver qué pasó precisamente en el valle de Acor. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Vamos a Josué capítulo 7 y vamos a ver qué es lo que pasó y por qué aquí Oseas nos dice precisamente acerca de este valle de Acor. Vamos a ver qué pasó en este valle de Acor, porque Dios dice que en el valle de Acor será la puerta de esperanza. ¿Qué es lo que necesitamos entender en este valle? Que para nuestro ser y nuestra vida se vuelva precisamente un valle de esperanza. Josué capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Lo tenemos. Dice así la Escritura. Vamos a leerlo todo, así que pero vamos a ir deteniéndonos poco a poco. Dice así, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Javen, hacia el oriente de Betel, y hablóles diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, dijéronle, no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o como 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai hirieron de ellos como 36 hombres, y siguiéronlos desde la puerta hasta Sebarín, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo, y vino a ser como agua. Gloria al nombre de Dios. Nosotros encontramos aquí, en el capítulo anterior, si usted lee su Biblia, nosotros en el capítulo 6 encontramos la toma de Jericó. Amén. Y en la toma de Jericó viene Josué y lo que él obtiene es una gran victoria. Tremenda victoria. Pero lo que hemos venido estudiando en los días domingo, ¿qué pasó con Josué, hermanos? Ya tuve la victoria, ya gané, ya soy fuerte, ya soy grande, ya puedo.
Y entonces nosotros encontramos aquí a este Josué llegando y sintiéndose aquello que dice Deuteronomio 32. Y engrosó Josué, y obviamente sabemos lo que pasa. Y nosotros, a través de la palabra de Dios, vamos a encontrar esto, por lo cual también vamos a ver el por qué Josué falla. Cuando el pueblo de Israel, la Biblia dice que salió o estaba en Egipto, ahí Israel era su primogénito, era el primogénito de Dios. Cuando Israel sale de Egipto, nosotros vemos que es un pueblo en donde Dios está haciendo todo por él. Manda las plagas a Faraón, les dice cómo es que se van a librar de la 10ª plaga, porque envía a través de un cordero salvarse, envía que pongan el dintel y en los postes esa sangre. Después de que viene la 10ª plaga y Dios mata a todos los primogénitos de Egipto, Dios los saca de manera poderosa. Y después viene Dios y les da la columna de nube y fuego. Y después de darles la columna de nube y fuego, nosotros encontramos a Dios pasándolos por el Mar Rojo. Y en esta experiencia de Egipto, hasta este punto, Dios a Israel no les ha dicho algo que ellos tengan que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente han obedecido las órdenes a través de Moisés de salir, de caminar, de poner los dinteles, la sangre en los dinteles, en el poste, matar los corderos, pero hasta aquí de alguna manera Dios a sus vidas no les ha puesto sobre sus hombros, sobre ese pueblo, ninguna responsabilidad. No les ha dicho, ustedes peleen con los egipcios, ustedes hagan esto por mí. No les ha dicho Dios nada de responsabilidad. Después de que ellos pasan el Mar Rojo y 50 días después, Dios los lleva al monte de Sinaí. Y Dios, después de haberle dado 3 experiencias, que es su sangre, que es el fuego y que es su bautismo, es entonces cuando viene Dios y empieza a ponerles sobre los hombros a Israel una responsabilidad. Empieza a poner a Israel un compromiso. Y les dice en el capítulo 19, obviamente Dios desea introducirlos a la tierra de Canaán. Y les dice en Éxodo 20, si tú quieres ser mi prometida, si tú quieres ser mi esposa, estos son los reglamentos, los requisitos que yo te doy por si tú quieres caminar conmigo. Y ahí en Éxodo 19 nosotros leemos que el pueblo dijo sí. Y nosotros vemos que después de que Dios les da la ley, les da los preceptos, los estatutos, después viene Dios y pone un poco más de carga sobre sus hombros. Viene Dios y les dice, y en Éxodo capítulo 25, Dios les dice, ya tienen sangre, ya tienen fuego, ya tienen un bautismo y ya tienen mis leyes. Pero les voy a poner un poquito más si ustedes quieren crecer. Y les dice, hacerme han un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y es ahí cuando por primera vez, de alguna manera, Dios a través de Moisés viene y les dice, dile al pueblo que me dé, porque Dios no les pide nada al inicio. Dios hasta Éxodo capítulo 25 es cuando Dios le dice a Israel que ya están más crecidos, que ya tienen más tiempo, más compromiso. Dios les empieza a pedir. ¿Estamos bien aquí? ¿Estamos viendo el cuadro? En Egipto no les pide nada, llegan al monte Sinaí, sigue Dios sin pedirles nada y de Dios solamente ha sido darles y darles.
Pero después de Éxodo capítulo 25, Dios empieza a decirles: hagan un santuario, edifiquen la estatura del varón perfecto. En el desierto es donde ustedes van a edificar la estatura del Señor Jesucristo, del varón perfecto, que es mi Hijo Jesucristo. Y para ello vino Dios y a esa nación para construir el tabernáculo. ¿Qué les pidió? Les pidió oro, plata, piedras preciosas, pieles, pero ese pueblo obviamente de sí no tenía nada. ¿De dónde lo traían? Lo traían de Egipto. Entonces, para que usted y yo construyamos el tabernáculo, lo que Dios viene y nos pide es que usted y yo entreguemos lo que traemos de Egipto. Bendito sea su nombre. ¿Sí? Si a usted le gustaba fumar, Dios dice: dame eso de Egipto. Y entonces Dios viene y nos da una piel, nos da una piedra preciosa, nos da una tabla para que nosotros podamos edificar la estatura del varón perfecto. Bendito su nombre. Y si usted le entrega que era bailarín, le va entregando la música del mundo que usted escucha. Hermano, construir la estatura de varón perfecto es cuando entregamos lo que traemos de Egipto. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, podemos llegar y podemos edificar la estatura del varón perfecto. ¿Por qué pudiera parecer así de fácil o sencillo? Porque mientras dejamos eso del mundo, definitivamente lo que debemos de adquirir, de comer, de tomar, de venir, de beber y de tener es de la Escritura, de la palabra, de lo que está aquí en su casa. Bendito su nombre. Y entonces amaremos más a Dios y entonces recorreremos esa estatura para poder crecer y tener a Jesucristo como nuestro dueño, nuestro Señor y nuestra cabeza. Bendito el nombre de Dios. Pero nosotros también encontramos que una vez que ese pueblo pasa por 40 años después del desierto, nosotros en la Escritura que ellos pasan de una manera tremenda el río Jordán. Ellos el río Jordán lo pasan de una manera diferente, distinta, y viene Dios y cuando ya entran a la tierra de Canaán, Israel era una nación que tenía aún más responsabilidad, porque el hecho de haber pasado por el arca, que el río Jordán se abriera, que Dios los llevara a Gilgal, que Dios de alguna forma empezara a decir: saben, después de 40 años, de alguna forma los he preparado porque ahora ustedes van a empezar a pelear. Mientras más avancemos en nuestra jornada, Dios va poniendo sobre nosotros más carga. No sé si nos estamos dando cuenta de esto a través de esta escritura, a través de esto. Ahora ya Dios nos dice: si has avanzado en los años, en la iglesia has caminado más, ya tienes el fundamento, tienes la ley, ya sabes que tienes que caminar con Dios. Y estás listo a saber que has decidido permanecer en una iglesia, ser cristiano firme. Lo que Dios dice: estás listo, porque lo que sigue ahora es que vas a empezar a pelear. Bendito su nombre. Lo que sigue es que pongo una carga más, es ligera, pero quiero que ahora salgas tú, porque vas a conquistar todas las naciones que están en tu corazón, todas las naciones que estás en tu vida, todas las naciones que están ahí. Tienes que luchar, tienes que sacarlas, tienen que salir de ese lugar de tu corazón que están ahí. Ya tienes las armas, te di el fundamento, la ley, que crecieras, y ahora te doy un compromiso más, que vayas, pelees y luches. Pero la Escritura nos dice que a Josué le dijo la manera en que una vez que estuviera en la tierra de Canaán, él se tenía que conducir. Quiero que por favor aparte de Números capítulo Josué 7 y vayamos a Números 27, porque ahí nosotros vamos a encontrar lo que Dios le dice a Josué, cómo es que él tenía que luchar. Números capítulo 27 del 15 al 23. Gloria al nombre de Dios. Amén. Gracias. Números 27 del 15 al 23. Y ahí vemos
a Josué cómo Dios le dice: oye Josué, ya estás en la tierra prometida, te doy una responsabilidad más. ¿Sí me doy a entender lo que le está, cómo es nuestro caminar? Amén. Dice el 15: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y ponerlo has delante de Eleazar el sacerdote, y delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y él estará delante de Eleazar el sacerdote, y a él preguntará por el juicio del Urim y del Tumim delante de Jehová. Por el dicho del Urim y del Tumim saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, en el desierto estaba la nube que los guiaba, el arca, todo aquello se movía de acuerdo a las órdenes de Dios, y el pueblo tenía que obedecer, tenía que hacerlo de esa manera. Pero entrando a la tierra de Canaán, lo que Israel tenía que hacer es ir y pelear, es ir y luchar. Pero la manera y la forma en que tenía que ir, obviamente se deja de mencionar el tabernáculo, que la Biblia dice que se pone en Silo y ahí permanece 300 años. Pero Dios le dice a Josué: tú en cualquier paso que des, en cualquier situación que estés, en cualquier cosa que tú vayas a obrar y vayas a hacer, tú te tienes que ir y presentar delante de Eleazar para preguntar por el juicio del Urim y del Tumim. Bendito el nombre de Dios. Amén. Entonces, Josué, obviamente, y nosotros tenemos el fundamento, tenemos las leyes, hay que construir un tabernáculo, hay que crecer a la estatura del varón perfecto, hay que saber que hay enemigos que tenemos que derrotar, pero hoy, una vez esa responsabilidad viene Dios y también la pone delante de nosotros, que usted y yo ahora, el crecer no significa más independencia de hacer lo que queramos, de hacer lo que nos guste, sino que vayamos delante de Dios y preguntarle a Él: Señor, esto que estoy haciendo, Señor, esto que está obrando, esto que está pasando en mi vida, ¿te gusta? ¿Te agrada? ¿Vamos bien? Porque si tú y yo no preguntamos por el Urim y el Tumim, nos puede pasar como le pasó a Josué. Volvamos a Josué capítulo 7. Y lo que nosotros encontramos es que ahora la responsabilidad de Josué era que tenía que ir siempre delante de Dios a preguntar por el Urim y el Tumim. El Urim es aquello que nos habla de luces, bendito sea su nombre, y el Tumim nos habla de perfecciones y es la palabra. Y hermanos, el Urim es algo que es un don que viene hasta nuestra vacía, ese es su nombre. Y es este mover del Espíritu Santo que viene y nos bautiza y nos da y nos hace cierto en algunos momentos y en algunos personas. Dios da dones, los dones del Espíritu Santo y todo ese mover espiritual. Hay dones, obviamente hay momentos aislados donde también tenemos que crecer, pero el Tumim, ese no se da por don. El Tumim es la palabra de Dios. La hermana Hicks era el Tumim. Hoy no hay Tumim porque la hermana Hicks era el Tumim que nos daba las revelaciones de la palabra de Dios.
Pero cierto es que de alguna manera saber que Dios obviamente nos sigue enseñando, nos sigue dando, nos sigue proveyendo para nuestras vidas. Y para nuestro ser debe ser el estudio, el ir y el entender y conocer las cosas que están en la palabra de Dios. Tenemos el Urim y el Tumim para nosotros poder caminar y ahora preguntar y decirle a Dios, ¿te agrada, te gusta lo que estamos haciendo y obrando? Porque es la guía que debe de ser para nuestra vida. Para no decirle lo que hoy se está diciendo, a lo malo decirle bueno y a lo bueno decirle malo. Más bien saber lo que dice la palabra de Dios y lo que quiere decir para mi vida. Amén. Pero Josué tuvo la victoria, dijo, vamos, dice que envía espías como en Jericó, y cuando vienen los espías ya no pregunta a Dios, ya no le pregunta por el Urim y el Tumim, sino que oye la voz de aquellos que vienen y le dicen, Josué, mira, no fatigues al pueblo, los de Jai son pequeños, con 3,000 hombres podemos ir. Y la Biblia dice cómo es que ellos vinieron y fueron derrotados. Pero quiero que leamos el versículo 1 por un momento, y dice así, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, y dice ahí los hijos de Israel, y vuelvo a eso, habían tomado Jericó en el capítulo anterior, el 6, y Dios había dicho, Jericó es mía, porque a Dios le tenemos que dar nuestras primicias. Dios decía, todo lo primero que hayes en Jericó es mío, porque después hay más ciudades, y todas esas demás ciudades yo te las voy a dejar, y todo el oro y los tesoros que se encuentren ahí, yo te los voy a dejar para ti, Israel. Pero hubo un hombre que se llama Acán. Acán, hermanos, de hecho significa problemático, ¿sí? Acán significa problemático. Y hubo un hombre que se llama Acán, y este hombre, la Biblia nos dice que tomó un manto babilónico, 200 siclos de plata y un changote de oro. Fue un solo hombre el que pecó con su familia, pero aquí viene Dios y dice, Israel, ¿sí? Israel cometió prevaricación. Hay dos cosas que de alguna manera pudiéramos resaltar en que Dios no viene y señala así luego al pecador. No le dijo a Josué y le pudo haber dicho, es Acán, mira, todo esto está pasando por Acán. Viene Dios y dijo, Israel está cometiendo. Israel. ¿Y a qué punto de alguna manera en una comunidad, en una iglesia, en una familia, por alguien que cometa algún error, alguna equivocación, definitivamente que se puede traer a toda la familia? Pensemos en gente que destruye su vida en drogas. No, la gente no señala, sí señala tal vez a la persona que está metida en eso, pero señala a toda la familia, porque empieza a decir, ¿y qué el padre no lo vio? ¿Y qué la mamá? Y luego al problema se une todo ello que conlleva cómo está el hijo, cómo está situaciones económicas y un montón de cosas. Y aquí vemos que Israel pierde una batalla y se involucra a toda la iglesia, congregación. Hermano, el hecho de que tal vez hay gente que se guarda, se cuida, no somos perfectos, pero saber que si hay uno, si hay alguien, puede detenernos a todos nosotros, amén, porque nosotros queremos que todos corramos, que todos caminemos. Amén. Quien está aquí al frente dice Dios que toda la iglesia camine y nos podamos ir arriba a la eternidad. Amén. Pero cuando hay uno, hay dos o tres, o alguien que no quiere caminar, que no desea, viene la preocupación cuando hay hermandad, viene la preocupación cuando somos familia, viene eso de decir, ¿y qué está pasando? ¿Y qué está sucediendo? Y es lo que estaba pasando aquí. Por eso dice Dios, Israel ha pecado, Israel ha fallado, Israel tiene anatema.
Hermano, ojalá que todos caminemos de una manera firme, correcta, bien, para que no haya una preocupación de que alguien se está quedando, de que alguien está atrás, de que alguien no desea, de que alguien no camina. Y por eso Dios dice, todo Israel, para que usted y yo que estamos aquí doblemos las rodillas, amén, diciendo, también soy culpable, también soy responsable, también tengo, Señor, algo en mi ser y en mi vida. Gloria a Dios. Hermoso cuando vienes como matrimonio, pero qué hermoso es también orar por nuestras hermanas, nuestros hermanos, jóvenes que vienen sin papás, sin hijos, porque tal vez la familia no quiere, amén. Oremos a Dios porque Dios tiene un plan y un propósito, el hecho de que tú estés aquí, bendito sea su nombre, amén. Y dice así Dios, los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y esto que leí al final, quiero que de alguna manera podamos prestar atención. Dios es quien ama a este pueblo, quien viene con ellos, quien camina con ellos. Y es cierto, es un error tremendo. Pero aquí viene y dice, y la ira de Jehová se encendió contra ellos. Hay quienes toman este versículo y decir, ahí está. ¿Por qué quiere servir a un Dios así, hermana Silvia? Que usted lo ama, lo abraza, pero tantito se equivoca. Y aquí dice, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay esta frase, hay esto que encontramos nosotros en la palabra de Dios? ¿Sí lo podemos ver, hermano Trino? Está diciendo Dios, el lado en Dios era que sacaran a todos esos enemigos, ¿estamos de acuerdo? Que sacaran a todas esas naciones que estaban ahí. Viene un error y dice, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. No dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué podemos decir ahí? Amén. Miren, bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús. El Señor nuestro Dios es un fuego consumidor. Amén. Nuestro Dios dice que Él tiene ríos y aguas. Y esas aguas corren impetuosamente. Y cuando, por ejemplo, hay alguna inundación, algún huracán, se lleva rocas, se lleva palos, se lleva casas, porque la corriente va en una sola dirección. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro Dios es fuego, es viento, en fin, siempre va hacia un lado. ¡Aleluya! Cuando yo peco, hermanos, cuando yo fallo, cuando yo me equivoco, una cosa es ir en el tren bala europeo que corre a más de 120 millas por hora y vas tú en un asiento cómodo con un boleto pagado y el tren va a todo lo que va, pero tú estás seguro arriba en él, o eres el maquinista que va manejando el tren, no hay nada, o sea, todo lo que se ponga enfrente de ti obviamente saldría volando. Pero cuando tú y yo pecamos, fallamos, nos equivocamos, nos ponemos enfrente de ese tren, nos ponemos enfrente de ese fuego, nos ponemos enfrente de esa corriente que lleva piedras, que lleva árboles, que lleva casas, y lo que hace, hermanos, es arrastrarnos, es quemarnos, es aventarnos ese tren que va a toda velocidad. Lo que le quiero decir, cuando usted y yo caminamos, que no somos perfectos, que nos arrepentimos, siempre vamos a ir viento en popa, en ese fuego, en esas aguas, ¡aleluya!, en ese lado que Dios camina. ¡Aleluya! Pero dice que Dios se enoja con Israel. Dios no es que se enoje, sino somos nosotros los que nos ponemos enfrente
por haber pecado, por haber fallado, y entonces sentimos el fuego de manera contraria, sentimos el agua, sentimos todo eso de Dios, de manera que ahora viene a nuestra vida, porque usted y yo cuando pecamos, lo que vamos y hacemos es que como que estamos luchando en contra de algo que es santo, es puro, y yo vengo, me ensucio, me mancho, que echa la vacía, hay cosas sucias sobre mi vida y entonces voy en contra de eso. Si me doy a entender cómo es que Dios viene y dice, no es que Dios se enoje con usted, sino que soy yo que por no arrepentirme, por no en mi vida decirle a Dios, fallé, me equivoqué, porque Dios no vino luego. Él dejó, pasaron los días, vieron acá y siguieron en la lucha, los planes, hay que conquistar. Pero cuando ya vinieron al punto de que Acán no se arrepentía, ¿y qué es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida? Entonces Dios dice, Israel está viniendo contraria mía, y por eso es que de alguna manera Israel pudo sentir el enojo de Dios. Amén. Se encendió, dice, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hermano, es mejor que usted y yo no fallemos, si vamos a fallar, pero en cuanto falle, pida perdón, porque si no, hermano, usted va a ir en esa corriente contraria, en donde no va Dios. Y hermano, todo lo que ponga enfrente de esa corriente, se lo va a tirar, se lo va a tumbar, se lo va a destruir. Gloria al nombre de Dios, porque lo que pasó con Israel fueron con 3,000 hombres, y simplemente Dios no estaba con ellos, porque Dios dice, han pecado y han fallado. Sigamos leyendo. Entonces Josué rompió, versículo 6, sus vestidos y postróse en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, no dijo Acán, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema, ni seré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Y ahí está, hermanos, fallamos, equivoquémonos, cometamos algo de lo que Dios no quiere, y vamos entonces de manera contraria con Dios. Y dice aquí, yo no seré contigo, yo no quiero ir contigo, no voy a pelear contigo, no voy a oír. Dice en algunos lados, a veces le dice Dios así a su pueblo, yo ya no quiero oír tus oraciones, yo ya no quiero, estoy harto de tus alabanzas, harto de tus becerros gruesos que traes. Que dice, lo que estás haciendo es contrario a mí. No voy a salir contigo. Hermano, qué bueno es nuestro Dios, que desea hablarnos y decir, arrepintámonos de lo que hacemos para volver a estar con ese fuego consumidor. Versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema y en medio de ti Israel, no podrás estar delante de tus enemigos, hasta tanto que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Y entonces viene Dios y Josué y todos, y dice, juntaos a todo el pueblo, juntaos todos, limpiémonos, hay anatema en el pueblo. Y Josué tal vez sí empezó a decir, es que alguien tomó
de lo que Dios nos dice que no debíamos de haber tomado. Alguien tomó de Jericó algo del anatema, y era para que ahí Acán, por eso Dios no señala a Acán así directamente sabiéndolo, porque lo que Dios quería, como hace con todo pecador y con nosotros, cuando fallamos, nos equivocamos, Él tiene 11 nombres de amor, 11 nombres en los cuales Él viene y dice: soy misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en verdad, grande en benignidad, perdonador de iniquidades, perdonador de rebeliones. Bendito su nombre. Pero de esos 11 nombres hay un nombre más, que es juez justo. Pero Dios viene y hace pasar primero sus 11 nombres para después venir y dar lo que nuestra vida hayamos cosechado. Dice así el 14: y os allegaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se allegará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se allegará por sus casas, y la casa que Jehová tomare allegaráse por los varones, y el que fuere cogido en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y viene Dios y dice: ¿saben? Hay alguien que en este momento no está siendo salvo. Ya nos introdujo Dios a la tierra de Canaán, pero hay pecado. Si no se arrepiente, va a ser quemado a fuego. Y es algo que usted y yo advertimos cuando evangelizamos, damos la palabra de Dios. Hay un castigo, hermano, hermana, amigo, amiga, si nos escuchas. Si tú no te arrepientes y vienes a Dios, definitivamente hay un lugar apartado en Dios. No quiere que vayas ahí, pero dice Dios: yo quiero que tú te arrepientas. Y sabes, voy a ir parte por parte, persona por persona, pero al final, si te encuentro culpable, vas a ir al lago de fuego. Que Dios nos ayude, amén. ¡Aleluya! Dice el 16, Josué pues, levantándose de mañana, hizo allegar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Aquí Josué, lo que debió de haber venido es con el Urín y el Tumín. Venía el sacerdote Eleazar, y dice que, y lo que encontramos aquí, formadas todas las 12 tribus, e iban con la tribu de Rubén. Señor, es la tribu de Rubén, y si no brillaban las piedras, no es Rubén. Vamos con Isaacar, es Isaacar, Señor, no es Isaacar. Vamos con Benjamín, es Benjamín, no es Benjamín. Y así, tribu por tribu, iban con el Urín y el Tumín, hasta que llegaron a toda la tribu de Judá, y el Urín y el Tumín brilló, y dijo: es de la tribu de Judá, bendito su nombre. Y dice el 17, haciendo allegar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y volvemos aquí nuevamente. Ya tomé a 200,000 de Judá, pero ¿quién es? Y dice que el Urín y el Tumín y Josué fueron familia por familia, familia por familia, familia por familia, hasta que dice aquí, dice el 17, fue tomada la familia de los hijos de Sera, haciendo luego llegar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Y entonces la familia Sera o la familia Pérez o la familia Cruz, la familia Cruz está en todo México. Pero bueno, vamos a ver de qué varones. Y empezó el Urín y el Tumín a cada familia, cada persona, hasta que se detuvo en la familia de Zabdi. Dice aquí, la familia de los de Sera, fue tomado Zabdi. Y dice el 18, e hizo allegar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Porque a lo mejor, ¿qué pasó aquí? De los hijos de Zabdi, eran 18 hermanos.
Y Dios no vino y dijo, acaben con los 18 hermanos. No, sino que fueron a ver el hermano mayor será, el hermano que sigue, hasta que llegaron con Acán. Qué misericordia de Dios que fue tribu por tribu, familia por familia, casa por casa, persona por persona, hasta que encontró quien había sido. Lo que Dios quería aquí era que Acán dijera, soy responsable, soy culpable. Y tal vez Dios hubiera venido y obrado de manera distinta, porque es lo que siempre Dios ha querido. Es por eso cuando llegó en el huerto preguntando por Adán, ¿dónde estás tú? Era para que Adán llegara, se postrara y dijera, soy culpable. Y así Dios siempre viene, le cuenta una historia a David para decirle su pecado. Dios es tan amoroso, tan misericordioso, bendito su nombre, para nosotros decirnos, hey, estás equivocado, estás fallando, estás mal. Y cuánto tiempo de alguna manera a veces en gentes deja pasar y viene Dios para después sí. Mira, es que ahora quien viene es el juez justo para tratar con tu pecado. Gloria al nombre de Dios. Entonces, 19, Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado. ¿Y qué encontramos aquí, hermanos? Una confesión, ¿sí? Nosotros encontramos aquí una confesión de este hombre que viene y dice, verdaderamente yo he pecado, ¿sí? Y ellos tomaron a Jai, querían tomar la ciudad de Jai, que Jai significa un montón de ruinas y Acán un problemático. Y vemos que dice Acán esta frase, verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Versículo 20, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé, he aquí que está escondido debajo de tierra, en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y entonces nosotros encontramos aquí, en un lado, el pecado de la codicia. El otro lado es que Acán dijo, ¿y yo para qué le tengo que dar a Dios de lo primero que es mío? ¿Para qué le tengo que dar a Dios? Y nosotros vemos en esto que tomó Acán también 3 clases de orgullo que Lucifer puso en el hombre. Y la primer clase de orgullo que nosotros tenemos, que Lucifer puso en nosotros, y que Acán tomó, la Biblia dice que tomó un manto babilónico, y este manto babilónico tiene que ver con el orgullo de satisfacción. Y ese orgullo de satisfacción es el que nos hace decir, si tú te lo mereces, sí, ¿por qué no lo tomas? ¿Por qué no puedes agarrarlo? Ya vistes que tal vez tu esposa no es la mejor y puedes tomar a la secretaria. Y dice que tomó también 200 siclos de plata. Y la plata nos habla de redención. Y en Acán vino el orgullo de redención. Y nosotros encontramos que una vez que usted y yo nos hemos equivocado y hemos cometido el error, lo que nosotros buscamos es redimirnos. Es decir, yo obro así porque así me trató la vida. Yo obré así porque se lo merecía esta persona que obrara y actuara de esta manera. Es que, y nos redimimos. Y yo soy así de corajudo, o soy así, yo me entristezco así por esto. Y siempre trato de redimirme. Y también hay un orgullo que es, el primero es el orgullo de revelación, ¿sí? Hay un orgullo de revelación, y ese orgullo de revelación es el que nos hace decir, sí me lo merezco, si quiero, si deseo. Y el orgullo de satisfacción es aquel que una vez que hemos cometido el pecado o nos comportamos de la manera que somos, decimos, pues claro, tienes razón en obrar así, Oscar, te mereces esto.
Y aquí arriba me equivoqué, ¿verdad? Y también en sus pantallas, puede corregirlo, el manto babilónico es el orgullo de revelación, los 200 ciclos de plata es el orgullo de redención y el changote de oro es el orgullo de satisfacción, que siempre viene sobre nuestras vidas a querernos tomar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sucede en esta historia? Vamos a leerla. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. He aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, trajéronlo a Josué y a todos los hijos de Israel, y pusiéronlo de delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zera, y el dinero, y el manto, y el changote de oro, y sus hijos, y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo cuanto tenía, y llevaronlo todo al valle de Acor. Acor significa desesperanza, hermanos. Acor significa desesperanza. 25. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego después de apedrearlos con piedras. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y Jehová se tornó de la ira de su furor. Por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. Y aquí encontramos nuevamente algo por lo cual la gente dice: ya ves, como dice la Biblia, que Dios tan tremendo, tan cruel, un error, una equivocación, y el que se equivocó fue Acán. Pero en la Biblia encontramos que Dios dice que murieron sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, murió todo. Y no puede decir el por qué, pero hay algo en lo cual yo creo que podemos saber que si alguna de esa familia, hijos, hijas o esposa, no fuera culpable, Dios las hubiera perdonado. Pero pensemos en usted, varón, hermana que está aquí, que trabaja o que hace algo, y cuando están sus hijos, siempre hay ese lado cuando hay la confianza, aún no habiendo la comunicación. ¿A poco no le dice: oye, me propusieron este negocio, ¿cómo ves? Y ya sea el consejo de la esposa, sí, no, pero Acán debió de haber comunicado a sus hijos, a su esposa, llegando a Jericó, porque yo ya vi lo que me voy a robar y me voy a traer. Y tal vez la esposa a los hijos, en lugar de decirle, bueno, hay veces en que tal vez sí el padre dice, pues es que es tan iracundo que hay que obedecerle, pero ellos pudieron haber oído, escuchado, tal vez por qué no ser cómplices y decir, pues ya vamos teniendo los tesoros de la tierra. Y de ahí que Dios haya también venido sobre sus hijos, sus bueyes, sus casas, porque ellos debieron de haber sabido. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque si ellos hubieran no sabido, se hubieran apartado, dicho, no hagamos, no estamos contigo, Padre, o la misma familia, no fue de decir, hey, Acán fue, porque de alguna manera había la complicidad. Sí me doy a entender, porque usted sí habla, usted sí comunica cosas a su familia, salvo que sea gente que ya cuando lo cachan, lo dicen la familia, ¿y por qué hiciste esto? Oscar Federico, ¿ah? Ya es cuando dice, me cacharon, pero el Dios debió de haber habido algo. Y qué tremendo, en un lado, cuando vamos al libro de Oseas, y dice Dios ahí en Oseas capítulo 2, versículo 15, y daré el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Por qué el valle de Acor en Oseas nos dice que iba a ser el puerto de esperanza? Porque nosotros leímos que Israel en Oseas 2 lo que tenía era ídolos.
Y aquí en este punto lo que había, hermanos, era un gran problemón, una gran situación. Había orgullo, había desesperación, había todo tipo de cosas. Dios venía de manera diferente hacia ellos. Y entonces en ese punto Dios nos lleva al valle y nos lleva a ese valle a veces de desesperación, a veces de cosas, una porque ven nosotros cosas aquí que necesita Dios sacar, porque necesita Dios sacar los ídolos que están aquí y nos lleva a ese punto donde no hay tal vez salida, donde nuestros orgullos, nuestra codicia y mil cosas están ahí y tengo mil ídolos. Porque volvamos a Josué, por favor. Digo a Oseas capítulo 2. Con esto termino. Oseas capítulo 2. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Jesús. Porque lo que leímos es esto. Bendito sea su nombre. Oseas 2 del 15 en adelante. Y ahí en ese lugar donde pareciera que hay derrotas, donde pareciera que no hay nada que pudiéramos hacer, hay muerte, hay codicia, hay orgullos, viene Dios y dice en el versículo 15, y daréle sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Baali. Dios nos lleva al valle de Acor porque sabe que tal vez tenemos otros maridos, tenemos otras cosas, tenemos codicia y orgullo y estamos caminando oyéndonos de manera contraria y equivocada. Y lo que Dios dice, te llevo a ese valle de Acor, hay una puerta de esperanza porque ahí vas a encontrar al único y al verdadero que es tu marido. Bendito sea su nombre, amén. Vas a encontrar a Jehová, Adonai, que es tu marido, que es tu esposo, que te ama, que te quiere, que te abraza, que te sustenta, que te da todo lo que tú requieres y necesitas, porque no quiero que llames a otros mi esposo, mis maridos, mis deseos, mis posesiones, mi vida, mi salud. No, y nos lleva Dios a un valle a veces en donde no podemos ver nada de salida, nada de alguna situación, porque lo que Dios ve es que tenemos muchos maridos, amén. Dios nos lleva ahí y dice, sabes, ahí voy a acabar con Acán, que es problemático, y sabes, también te voy a dar la victoria sobre Jai, porque Jai significa una ciudad devastada, y si tú una ciudad en ruinas, y si tu vida a través de pasar por este valle de Acor, de desesperanza, ha venido a ser una ciudad en ruinas, mira, es una puerta de esperanza. Voy a ser tu marido y voy a restaurar y voy a edificar y voy a hacer todo nuevo. Bendito sea su nombre. Porque lo que no quiero es que con tu pecado tú estás yendo en contra de la corriente. Al estar fallando, vas en contra del fuego, vas en contra de Dios. Va ese tren bala, y ese tren bala que es Dios. Cuando tú estás caminando, Él te lleva y hay bendición y hay éxito. Pero cuando venimos y nos ponemos enfrente por las cosas incorrectas que hacemos, viene ese tren, viene esa corriente arrastrándonos, viene ese fuego y nos sentimos desesperanzados. Pero ahí es donde Dios dice, mira, destruyo toda esa ciudad que tienes ahí de ídolos, porque vienes en contra mía y llamas marido a cualquier cosa que se te pone enfrente. Le llamas Señor, tu problema, tu dolor, tu situación, tu voz, tus problemas. Le llamas Señor, lo pones encima de mí. Pero lo que quiero en el valle de Acor, el valle de la esperanza, es que me pongas a mí por arriba, a mí encima de todo eso. Y entonces soy tu dueño, soy tu Señor. Y entonces nos subimos al fuego, al viento y caminamos de la manera en que Dios quiere. Y entonces viene Dios deshaciendo, destruyendo los ídolos que están aquí y nos da la victoria. Bendito su nombre, amén. En esta tarde podemos dar gracias a Dios.
No es que Dios se enoje, se aire, se tenga ira contra nosotros cuando pecamos. Es que Dios se enoja y viene de manera contraria. No te pongas enfrente de Dios cuando pecas, que nos puede destruir, Sharabasía. Mejor subamos arrepintiéndonos, diciéndole: Dios, yo quiero caminar, yo quiero seguir, Sharabasía. Vamos a orar en esta hora. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Si somos codiciosos, Señor, si queremos revelaciones, si queremos redimirnos, si queremos satisfacernos, si queremos a veces lo que el enemigo nos pone. Señor, a veces sí vamos a valles de desesperación por los problemas, las situaciones, las circunstancias. Señor, pero aquí está nuestro ser, nuestra vida, y el acán que tenemos problemático, y el acán que tenemos, Señor, en nosotros, y el acán que tiene sus ideas, sus pensamientos, porque a veces no queremos darte lo primero, Señor, ni de nuestro tiempo, ni de nuestra vida, ni de nuestro ser, y tomamos, Señor, con nuestros orgullos, porque queremos tener otros señores. Es Sharabasía. Israel quería disfrutar lo mejor de Dios, pero también iba y disfrutaba lo mejor de todo lo que esas naciones cananeas tenían. Y Señor, día a día que caminamos, día a día que avanzamos, día a día que conocemos más, si nos pones sobre nuestros hombros un mayor entendimiento y conocimiento, pero también una mayor responsabilidad. Gracias por el fundamento que ya tenemos. Gracias por tu ley y tu palabra que ya tenemos. Gracias, Señor, porque quieres que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Gracias por la cabeza y soberanía del arca. Gracias por el maná. Gracias por... Señor, en esa arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, Señor. Quieres que sigamos un liderazgo, Señor. Gracias por la ley. Pero cuando pasaron el Jordán, ahora había que pelear y hoy estamos en una lucha. Hermano, no dejes que el enemigo te venza. No dejes que las cosas internas que hay en tu ser, que son naciones, también te venzan. Y Dios puso una responsabilidad más a un pueblo ya crecido, que tenía un montón de cosas. Le dijo: vas a caminar por el Urim, vas a caminar por el Tumim, vas a caminar de acuerdo a mis leyes, a mis principios, a mis estatutos. Pregúntame ahora si lo que haces está bien. Pregúntame, porque no quiero volverme tu enemigo, porque no quiero volverme que mi ira vaya en contra de Israel, en contra de mi pueblo, Sharabasía. Padre, perdónanos, porque a veces pasa de esta manera, y no es que luego se encienda tu ira, sino que hay 12 nombres, los cuales nos haces pasar. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a seguir. Ayúdanos a estar en ti y contigo, Señor, porque tú eres el único que nos puede ayudar en este tiempo. Gracias por el Valle de Acor. El Valle de Acor nos llevas para que allí te entreguemos nuestros ídolos. Ahí entreguemos lo que somos y tenemos. Y ahora en este tiempo, llamarte mi dueño, llamarte mi Señor, mi Adonai, Sharabasía. Porque eso es lo que tú hoy eres. En medio no tengo otro Señor. Ningún problema es mi Señor. Ninguna dificultad, ninguna enfermedad, ningún dolor, ninguna tristeza, ningún rencor le llamo Señor. Ni mi conocimiento, ni mi dinero, Señor, ni mis bienes. Eres tú mi Señor y mi dueño. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu verdad. Gracias por hablarnos en esta noche, Señor. Gracias por poner más responsabilidad
y ahora te consultemos en lo que hagamos, Señor. Gracias, gracias. Señor, guarda nuestro ser, guarda nuestras vidas, guárdanos y cércanos, Dios. Y vamos en la lucha, en la batalla, en la pelea. Señor, en esta noche, dale el descanso a sus cuerpos, de tus hijos que están aquí. Día de mañana hay trabajo, hay cosas por hacer. Vamos avanzando en la semana, pero te damos la gloria y la honra. Bendice su salida y su entrada. Bendice sus sueños, sus cuerpos, sus vidas en esta noche. Vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Rogamos que en esta hora seas tú bendiciéndonos. Y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén. Gloria a Dios.